Tertulias telefónicas entre Eli y Laura. 15 minutos de crecimiento personal y conocimiento de ley para cultivar el óptimo comportamiento en hombres y mujeres. Siempre un tema, 3 preguntas y desde 2 perspectivas, psicología positiva y ciencia política. Iniciemos. Así es, queridos oyentes, bienvenidos a nuestro 5º podcast, donde hablaremos de hijos y de algunas herramientas para su crianza que permita a los padres ser una mejor conexión con cada uno de ellos. Hola Eli, queridos oyentes, así es, con cada uno de ellos, porque los hijos son únicos y merecen una atención equitativa. De ahí nuestra primera pregunta. ¿Qué herramientas se tienen para la atención de los hijos con condiciones particulares? Bueno, en ese caso hablar de condiciones particulares en los hijos podría ser muy complejo, ya que puede referirse a condiciones excepcionales, ¿sí? Ejemplo, el hijo es extraordinario tocando el violín. O en situaciones menos extraordinarias, como puede ser una limitación en el hijo. Ejemplo, una limitación motora. Bueno, Eli, limitación motora entre comillas, porque la verdadera limitación puede estar en la mente del joven o de su familia. Y un gran ejemplo de que no existe esta limitación es Freddy Marimón, un joven cartagenero de 14 años, quien a pesar de tener una malformación congénita, como lo fue nacer sin piernas y sin el brazo izquierdo, es campeón mundial de surf adaptado en Estados Unidos en 2017, convirtiéndose en un ejemplo de superación y berraquera, una característica que nos representa como colombianos. Un gran ejemplo, Laura, y como se puede observar, influye y de manera muy determinante la actitud del padre y de la madre, porque de nada sirve que un hijo tenga una condición excepcional si para el padre no lo es y no apoya dicho talento, ¿sabe? O que, aunque el hijo presente una limitación, el padre y la madre, por lo contrario, lo empoderen y este hijo desarrolle habilidades que incluso le permitan participar a gran escala. Ejemplo, en campeonatos como lo sucedido con Freddy. Exactamente, Eli. Otro ejemplo es Jason Aristizábal, un joven que hace historia con Azoís Valle, una fundación creada por él con el apoyo de su madre, con el objetivo de apoyar a más jóvenes que como él tengan parálisis cerebral o alguna otra condición de discapacidad, demostrando así una vez más que la actitud y la educación bien enfocadas por los padres juega un papel fundamental en la crianza de los hijos. Así es, Laura. ¿Y eso qué significa? Que una buena actitud vista como una herramienta de bienestar ayuda grandemente y enormemente al padre y a la madre a tomar mejores decisiones frente a una situación concreta con respecto a los hijos. Lo otro es que desde luego la educación en general que impartan los padres en su hogar incide en la vida de cada uno de los hijos. De ahí que desde la psicología positiva recomiende que dicha educación, queridos padres, se fundamente en la disciplina positiva. Espérame, ¿disciplina positiva, Eli? ¿En qué consiste? Es muy sencillo. Mira, que el padre y la madre, sea cual fuese la condición del hijo, brinde a este con amabilidad y firmeza, entre otros, respeto a ese hijo, oportunidad de aprendizaje también a partir de los errores, orientación enfocada a las soluciones y que exista entre padre e hijo una sincera conexión. ¿Para qué? Para 2 cosas principalmente, para que fomente la autoestima en el hijo independientemente de su condición particular y para que fortalezca en cada fase del desarrollo del hijo esa madurez emocional acorde a su situación, de forma tal que se convierta en una persona responsable, autónoma, pero sobre todo feliz. Sobre todo feliz, Eli. De lo que afirmas me parece muy interesante los conceptos de autoestima y madurez emocional, porque si bien tenemos un conocimiento base de estos, considero vendría bien profundizar en ellos. Me encanta la idea, me encanta, Laura. Bueno, Eli, y hablando de las condiciones particulares de estos jóvenes y refiriéndonos a factores como la educación y la salud, es importante que los padres sepan que sus hijos son sujetos de especial protección y por lo mismo, si desean matricularse en alguna institución educativa de su elección, ésta no les puede negar el cupo debido a su discapacidad o someter a su hijo, por ejemplo, a factores de aislamiento. Del mismo modo, si acuden a un sistema de salud, éste debe prestarle los servicios necesarios para asegurar su vida digna, su integridad, salubridad y sanidad, derechos que están garantizados tanto por el Estado colombiano como por el BPA. ¿BPA, Laura? Y Eli, BPA, el Banco de Apoyo, del Banco de Productos de Apoyo, definido como el conjunto de procesos y procedimientos de otorgamiento de productos de apoyo no contemplados en el POS, donde te pueden proveer, entre otros, una silla de ruedas, una silla para baño, cojines o colchones antiescaras, y demás insumos que ayuden al desarrollo de las actividades de la vida diaria
en pro del bienestar del usuario. Eli, y hablando precisamente de la educación en los hogares, me surge la siguiente pregunta. ¿Cómo entender que los hijos no se comporten igual aún teniendo la misma crianza? Bueno, es que aquí entran muchos factores en juego, ¿sabes? Entre otros el género de los hijos, el lugar que ocupa el hijo entre los hermanos, la diferencia de edad entre hermanos, sí, la edad de los padres en cada nacimiento de los hijos, puesto que los padres al tener un segundo hijo, pues obviamente no tiene la misma edad que cuando nació su primer hijo, pero seguramente más experiencia sí. Y aquí, queridos padres, es con esto con lo que deben quedarse, con la experiencia adquirida, ¿vale? Entra en juego también el entorno, la condición económica de los padres en cada uno de los nacimientos y aunque no pareciera relevante también la expectativa y los preparativos que dedicaron estos padres en cada nacimiento de sus hijos. Mira, Eli, para entender esto, quiero hacer la invitación a los oyentes a que admiren sus dedos y se den cuenta que aunque no son iguales, hacen parte de ustedes y es una parte muy importante. Así son los hijos, incluso siendo gemelos, quienes, aunque crecen en las mismas condiciones sociales, culturales y económicas, tienen un gran diferenciador, su personalidad, que necesita la paciencia y compromiso de los padres para entenderlos. Efectivamente, Laura y queridos oyentes. Cada uno de los hijos tiene un distintivo, un sello, una personalidad y una naturaleza propia que los hace únicos e irrepetibles. Lo otro, Laura, ha de tenerse presente que en el caso del hijo mayor, mientras no llegue un hermano, ha tenido una atención plena, ¿cierto? Pero cuando llega el hermano, deberá aprender a tener una atención compartida y si llega un segundo hermanito o hermanita, además de tener una atención compartida, pues debe prestar atención a otros. Es decir, el entorno por propia naturaleza es cambiante, dinámico y evolutivo. Precisamente por eso, Eli, la primera invitación para nuestros oyentes es a no esperar que sus hijos se comporten igual. Lo segundo es que entiendan el universo único que cada uno de sus hijos representa y por lo mismo, padres e hijos deben aprender a convivir y llegar a acuerdos, como se logra, por ejemplo, con el presupuesto afectivo. Así que, padre y madre, prepárense y analicen todos los escenarios positivos y negativos que se pueden dar con sus hijos. Con esto podrán desarrollar un plan de acción y búsqueda de alternativas de solución para influir positivamente en la convivencia del hogar. Eli, ¿tienes algunos tips para mejorar ello? Bueno, Laura, entre otros, por ejemplo, los padres podrían elogiar a sus hijos para reforzar conductas positivas, establecer en familia normas habituales, ¿sí? También ser un buen modelo a seguir, muy importante esto. Preguntar antes de imponer, ejemplo, cuando termines de ver tu programa favorito, ¿qué debes hacer? Ofrecer opciones también, ejemplo, ¿te cambias el uniforme ahora o después de comer? En efecto, Eli, es importante desarrollar esta capacidad de decisión en los hijos, pues tengan presente que ellos, como todos nosotros, tenemos derechos y deberes a nivel social, fundamentando así la responsabilidad como un valor. Para esto me refiero a algunos deberes contemplados en el capítulo 5 de la Constitución del 91, como lo son respeto a la propiedad privada, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o salud de las personas, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica, y proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. ¿Te das cuenta, Laura, cómo influye la educación, pero también la personalidad frente al comportamiento como ciudadano? Así que de ahí la siguiente pregunta, Laura. ¿Qué dice la Constitución del 91 referente al tema de que los hijos mayores deben hacerse cargo de sus hermanos menores? Mira, Eli, esta pregunta voy a responderla desde mi experiencia personal y conocimiento profesional, pues la mayoría de nosotros hemos pasado por esta situación, incluyéndome, debido a que los padres deben salir a trabajar y los mayores deben encargarse del cuidado de los menores y algunas o todas las labores del hogar. Pero Eli, ¿debemos juzgar por esto a los padres? Yo creo que no. Pues si bien están otorgando labores que no les corresponden a sus hijos, en muchos casos no lo hacen por gusto, sino por necesidad, pues han de salir a buscar un diario. Pues mira, Laura, respecto a mi opinión desde lo profesional, sería que no, que los hijos mayores no tendrían por qué hacerse cargo de sus hermanos menores. Y puedo entender que lo cultural influye, al igual que ciertas circunstancias fuera de control, ejemplo, la muerte de los padres, la invalidez de alguno de los padres o abandono por parte de uno de los padres que obliga al padre que hace frente a la nueva situación
trabajar largos periodos de tiempo como tú mencionas y por lo mismo pues necesita el apoyo de estos hijos mayores. Pero aún así, mira Laura, considero que la pareja antes de tener un hijo como un acto de responsabilidad debieran sopesar las posibles soluciones en caso de que lamentablemente pasase una situación como las que hemos mencionado. Porque al fin y al cabo los únicos que tienen la decisión de traer hijos a este mundo son los padres y cada hijo debe ser una decisión única y en lo posible favoreciendo su futuro. Así es, Eli. O sea, y si bien esto es lo ideal, quiero aclarar que una cosa es delegar funciones porque se ha de trabajar, otra, muy diferente, es delegar las funciones por concepciones machistas. Porque aunque hemos avanzado, seguimos siendo una sociedad retrógrada y machista que concibe a las mujeres como las responsables del hogar. Imaginarios que en algunos hogares se reproducen desde la niñez, siendo curiosamente las mujeres aún más machistas que los hombres, pues le enseñan a las niñas a involucrarse en las labores de la casa y a los niños que deben ser atendidos. Situaciones, Laura, que se ven en la cotidianidad, ¿no? Sin entender los adultos que la figura del padre y de la madre en circunstancias normales es irreemplazable, porque son ellos los que están preparados para dicha misión. Se entiende que los padres, ¿sabe?, son los que pueden desarrollar en sus hijos la autodisciplina, gracias a una práctica de límites y adecuadas reglas. Los padres son quienes hacen posible aumentar la autoconfianza en los hijos y son los mejores maestros para sus hijos porque logran, ¿sí?, que haya cortesía, empatía y que haya amor propio, ¿sabe? Son virtudes que solamente se consiguen en una práctica cotidiana. También porque proveen a los hijos gracias a ese compartir, pues optimismo, esperanza y por ende felicidad. Y porque es gracias al apoyo de los padres, ¿sí?, que los hijos aprenden a manejar el estrés, a comunicarse respetuosamente, a gestionar sus emociones, a resolver sus conflictos adecuadamente. Incluso, mira Laura, aprenden a considerar los sentimientos de otros y cumplir sus objetivos. En otras palabras, mira, la pareja que trae un nuevo ser a este mundo, sea el primero, el segundo o el tercero, debiera sentirse con cada nacimiento privilegiado, porque cada vez que tienen un hijo no se trata de repetir el rol, no, es algo más profundo, porque es un nuevo descubrir en el presente, una nueva ilusión, un nuevo viaje que sin saber su destino llena de mucha esperanza, pero sobre todo padres, ténganlo presente. Cada hijo es una bendición. Y precisamente esta bendición debe criarse entendiendo que niños y niñas son iguales y que los padres entiendan que se les deben dar obligaciones acorde con su edad, pero darlas sin distinción de su género. Esto claro si queremos formar una sociedad igualitaria. Sin embargo, me parece importante, Eli, nos cuentes cómo afecta a los mayores asumir roles asignados prematuramente. Bueno, Laura, es que el nacimiento de un nuevo bebé de una u otra manera va a tener un efecto directo sobre los hermanos, ¿sabes? Incluso aún contando con la madurez de este hijo mayor, bien sea por predisposición genética o por personalidad. En otras palabras, mira, considero que sí afecta el asignar roles prematuramente y que en todo caso los padres debieran respetar el natural desarrollo de los hijos. Porque mira, Laura, te voy a decir, las consecuencias generalmente se reconocen en la edad adulta de estos hijos. Y algunos de esos casos, sin querer ser dramática, ¿sabes?, pueden ser mal concepción de la autoridad y poco disfrute de la vida, porque llevan a cuestas una responsabilidad difícil de romper con el tiempo. De ahí que me llame muchísimo la atención una frase de la revista Ser Padres que dice: cuando un niño nace, el hermano mayor crece de golpe. Y si te das cuenta, Laura, es muy cierto, ¿vale? Puesto que el hermano mayor, después de sus padres, se convierte en un modelo de conducta a seguir para sus otros hermanos. Una responsabilidad que sin saberlo, en muchos casos conlleva a que este hermano mayor, ¿cierto?, cumpla con parámetros de comportamiento dados únicamente por los padres. De ahí que me gustaría, pues, terminar este podcast, ¿vale?, con algunos pequeños consejos para aquellos padres que se les olvida por un momento que su hijo mayor no deja de ser un niño, ni tampoco su hijo, ¿vale? Así que mire, por favor, actúen acorde a la edad del hijo, asignen gradualmente las tareas en el hogar, dedíquenle tiempo a este hijo, aprecien sus opiniones, háganlo parte del equipo, respeten sus espacios y valoren su ayuda, por favor. Bueno, Eli, queridos oyentes, los dejo con esos pequeños consejos. Un caluroso abrazo y grandioso día. Chao, chao. Chao, chao, Laura. Igual.